Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más al canal de Perros de la Guerra. Hoy, para sorpresa de muchos, no vamos a hablar ni de un asedio ni de una batalla, sino de una de las unidades de soldados más famosas y efectivas de la historia, los Pecetaroi macedonios, a los que algunos conoceréis como piqueros, falangitas o compañeros de a pie. Tengo preparado bastante contenido para este vídeo y, como siempre, mucha información procedente de las fuentes clásicas, así que preparaos que vamos a empezar. La palabra Pecetairoi significa literalmente compañeros de a pie, y el motivo por el que se especifica que nos estamos refiriendo a infantería es porque los Etairoi a secas eran los célebres compañeros de la caballería macedonia. Uno de los primeros usos de la palabra Pecetairoi lo encontramos en la Segunda Olíntica de Demóstenes, que data del 349 a.C. En ella tan solo se dice que estaban bien entrenados en el arte de la guerra. En esa misma obra, el Escoliasta incluye una anotación que parafrasea un texto de Teopompo de la década del 340 a.C., con el objetivo de explicar precisamente el significado de la palabra Pecetairoi. Teopompo era un historiador y retórico griego, autor de una extensa biografía del rey Filipo II, que por desgracia no ha sobrevivido hasta nuestros días, a excepción de algunos fragmentos como el que nos encontramos aquí. En él se afirma que de entre todos los macedonios, los más altos y fuertes eran elegidos como guardias del rey, y llamados Pecetairoi. Algunos historiadores modernos han interpretado que en realidad se refería a los hipaspistas, pero dado que Teopompo los vio personalmente y pasó unos años en la corte del rey Filipo, es muy improbable que no supiera de quién estaba hablando. Vamos a complementar esta información con un pasaje de Diodoro, extraído de su biblioteca histórica, en el que atribuye a Filipo II la creación de la falange macedonia, y usaremos estas tres fuentes para llegar a la siguiente conclusión: que los hombres de la Guardia Real en tiempos de Filipo se llamaban Pecetairoi, y que Filipo formó un cuerpo de falangitas, sin un nombre específico, y lo entrenó a conciencia para convertirlo en una fuerza a tener en cuenta. Veamos ahora qué dice el filósofo Anaxímenes. Su texto original fue escrito en torno al 330 a.C., pero ha llegado a nosotros a través de Valerio Arpocración, que le cita en el siglo II en su lexicón de los 10 oradores, dentro de la definición de la palabra Pecetairoi. Dice así: Alejandro organizó al grueso de los hombres y de la infantería en décadas, locoi y otras divisiones, y les dio el nombre de Pecetairoi. De esta forma se aseguró de que todas las clases en compañía del rey fueran siempre completamente leales. La mayor parte de los historiadores modernos a los que he leído consideran que el Alejandro al que se refiere Anaxímenes es o bien Alejandro I o bien Alejandro II, ya que si otros autores hablan de Pecetairoi en la década del 340 a.C., significa que ya existían antes de Alejandro Magno, que sería Alejandro III. El problema que eso plantea es que Anaxímenes dice claramente que los Pecetairoi incluían a toda la infantería de cualquier clase o condición, mientras que Teopompo indica que eran tan solo unos pocos elegidos por su físico. ¿Cómo podemos resolver la contradicción? Hay muchas teorías, pero la que yo voy a contaros es la de Guy Thompson Griffith en el primer volumen de su libro sobre la historia de Macedonia. Este hombre destaca un detalle muy importante, y es el hecho de que el texto de Anaxímenes no especifica a qué Alejandro se refiere, y más grave aún, Arpocración, en su lexicón, tampoco lo especifica. Este último, además, en la definición del nombre Alejandro, menciona a 4 personas diferentes que se llamaban así, incluidos Alejandro I y Alejandro II de Macedonia. ¿Por qué entonces cuando habla de los Pecetairoi no concreta a cuál de ellos se refiere si sabe que puede dar lugar a confusión? La explicación es sencilla: si no lo especifica es porque no era necesario, y tanto en el 330 a.C., la época de Anaxímenes, como en el siglo II después de Cristo, cuando escribió Arpocración, cualquier persona que leyera Alejandro y Macedonia daría por hecho al instante que el aludido era Alejandro Magno. ¿Por qué entonces se insinúa que fue él quien creó a los Pecetairoi si ya existían en los tiempos de Filipo? La clave está en la segunda parte del texto. Independientemente de las palabras que utiliza Anaxímenes, que por lo que nos cuenta Dioniso de Halicarnaso no era tampoco un hombre muy brillante, una lectura posible es que lo que hizo Alejandro en realidad fue extender el nombre de Pecetairoi al grueso de la infantería, esa misma infantería de falangitas que había creado su padre Filipo. ¿Y qué pasó entonces con aquellos elegidos que se llamaban originalmente Pecetairoi? Pues no es coincidencia que la palabra hipaspistai surgiera por primera vez en las narraciones de las campañas de Alejandro Magno. Lo que según parece hizo el joven rey macedonio fue emprender una acción puramente de marketing con la que dio un nombre de honor, el de compañeros del rey, a una unidad de infantería de clase social humilde con el objetivo de reforzar su lealtad. Y para mantener el estatus distinguido de la Guardia Real, a estos los llamó hipaspistai, que significa escuderos o portadores de escudos. Respondiendo entonces a la pregunta sobre quién concibió a los Pecetairoi, la respuesta sería que los creó Filipo, pero que fue su hijo Alejandro quien les concedió el nombre con el que han pasado a la historia.
Superado este primer reto sobre el origen de los pecetairoi, vamos a hablar ahora sobre su equipamiento, la base de las diferencias entre la falange macedonia y la falange griega. Empezaremos por el tamaño de las lanzas, las icónicas sarisas que todos hemos visto representadas una y mil veces en las ilustraciones y videojuegos en los que aparecen estos soldados. Si entráis en Wikipedia, veréis que la versión inglesa indica una longitud de entre 4 y 6 metros, mientras que la versión española nos da entre 3 y 7 metros con una media de 6. Sin embargo, detrás de estos números ambiguos hay un acalorado debate entre académicos que se resuelve con un consenso mucho más preciso que el de Wikipedia, pero quizás más complicado de explicar. Analicemos lo que nos dicen las fuentes clásicas. Polibio, que escribió sus historias en tiempos de las guerras entre Roma y la Macedonia de Filipo V, cuenta que en un principio medían 16 cúbitos, que serían poco más de 7 metros, y que luego por motivos prácticos se redujeron a 14, casi un metro menos. Asclepiódoto, en su manual de táctica del siglo I, dice que las sarisas medían entre 8 y 12 cúbitos, es decir, entre 3 metros y medio y 5 metros y medio. Eliano, en su manual de táctica escrito en el siglo II, dice exactamente lo mismo que Polibio, quizás basándose precisamente en su texto. Polieno, en su libro de estratagemas, afirma que la medida era de 16 cúbitos, y Arriano, nuestra mejor fuente siempre para las guerras de Alejandro Magno, asegura en el siglo II que la medida era de 16 pies, el equivalente a 10 cúbitos y medio o 4 metros 70. Algunos historiadores modernos creen que al hablar de pies se refiere a cúbitos, bien porque se confundió al interpretar el texto de su fuente, Ptolomeo, o porque le pareció que 16 cúbitos eran demasiados y supuso que Ptolomeo quería decir pies. Como esto no es más que una teoría, nosotros vamos a tomarle la palabra tal cual lo escribió y lo vamos a dejar en 10 metros y medio. ¿A quién creemos entonces de todos estos? Os estaréis preguntando. Pues estaría difícil elegir, de no ser porque tenemos una fuente aún mejor que curiosamente no encontramos ni en un manual de táctica ni en un libro sobre batallas como los que acabamos de mencionar, sino en un tratado sobre botánica. El filósofo Teofrasto, alumno de Platón y sucesor de Aristóteles en el Liceo de Atenas, nos explica que los árboles de cornejo podían alcanzar los 12 cúbitos de altura, y que esa era la longitud máxima de las sarisas macedonias. Estos árboles tienen la peculiaridad de que su madera es muy densa, tanto que no flota en el agua, y en el periodo clásico se utilizaban comúnmente para fabricar lanzas y jabalinas. Su versión es para muchos la más importante, en primer lugar porque es el único de todos los mencionados que vivió en la época de Alejandro Magno y que pudo ver las lanzas personalmente, y en segundo lugar porque sabe lo bastante acerca de las sarisas como para identificar que estaban fabricadas con madera de cornejo, lo cual confirma Arriano en su Anábasis. Por lo tanto, ante la pregunta ¿cuánto medían las sarisas macedonias que llevaban los pecetairoi de Alejandro Magno?, la respuesta más segura es como máximo 5 metros y medio. Y si queremos profundizar en la cuestión usando Asclepiódoto y Arriano, las dos fuentes que encajan a la perfección con Teofrasto, podríamos añadir que las más pequeñas medían 3 metros y medio, quizás solo usadas en la primera fila, y que las más comunes serían de 4 metros 70. Ahora bien, ¿qué pasa con las otras fuentes? ¿Nos engañan o no saben de lo que hablan? La explicación que han encontrado los historiadores modernos para el resto de las cifras es que en algún momento posterior a la muerte de Alejandro, la longitud se aumentó hasta los 7 metros, y que en los tiempos de Filipo V se había reducido a 6 metros 30. Sobre los motivos para esta evolución os voy a dar mi teoría, pero os aviso que no está respaldada por ningún académico, así que podéis aceptarla o desecharla libremente. Es posible que a la muerte de Alejandro hubiera otras ciudades griegas que quisieran imitar el éxito de la falange macedonia, y como su principal ventaja era el tamaño de la sarisa con respecto a las lanzas normales, quizás lo fueron incrementando progresivamente hasta alcanzar los mencionados 7 metros. Después, puede que no muchos años más tarde, se darían cuenta de que el incremento de longitud se pagaba con una maniobrabilidad extremadamente limitada, y el tamaño se redujo hasta volver a convertirla en un arma práctica, que es la que acabarían utilizando las falanges de Filipo V en sus guerras contra Roma. Dicho todo lo que teníamos que decir sobre las sarisas, continuemos con el resto de equipamiento de combate de un falangita macedonio. Puesto que se necesitaban dos manos para mantener las enormes lanzas en posición horizontal, el escudo debía atarse al brazo izquierdo o colgarse del hombro derecho, y no podía ser tan grande como el de los hoplitas griegos. Según Asclepiódoto, tenía unos 60 centímetros de diámetro, lo que sería entre un 25 y un 40% más pequeño que los aspis de los que tenemos constancia. En cuanto a su protección corporal, recurrimos principalmente a dos fuentes. Polieno, cuando habla sobre el entrenamiento al que Filipo sometía a los pecetairoi en su libro de estratagemas, indica que durante sus largas marchas los soldados tenían que cargar con su sarisa, su escudo, sus grebas y un yelmo ligero. Ninguna mención a coraza o protección corporal. Por su parte, el llamado Código de Anfípolis recoge el castigo económico que debían de pagar los soldados durante el reinado de Filipo V en caso de que perdieran piezas de su equipamiento. 2 óboles por el cinturón protector, 2 óboles por las grebas, 2 óboles por el yelmo, 3 óboles por la sarisa, 1 dracma por el escudo,
1 dracma por la coraza sencilla o media coraza de los oficiales y 2 dracmas por la coraza completa de oficial. Estos comentarios, aunque procedentes de una época posterior, estarían en línea con lo dicho por Polieno, salvo por el cinturón protector, que al parecer cubría hasta el estómago de los soldados, y los 2 tipos de coraza exclusivamente utilizada por oficiales. Para el que tenga curiosidad por la cuantía de estas multas, 1 dracma equivalía a 6 óboles, por lo que el escudo y la coraza más sencilla valían el doble que la sarisa y 3 veces más que el yelmo. Sobre el poder adquisitivo de los soldados es difícil sacar conclusiones, porque los salarios de los que disponemos son de finales de la campaña de Asia y el código de Anfípolis podría ser hasta un siglo posterior, por lo que el valor del dinero no sería comparable. En cualquier caso, que sepáis que en el año 323 a.C., el segundo hombre de cada fila ganaba el doble que un soldado sin rango, y el tercero era llamado el de los 10 estáteros, precisamente porque cobraba 10 estáteros. Aquí no me voy a mojar porque no sé mucho de numismática, pero el estátero podía equivaler a 2 dracmas o a 4 dracmas según donde hubiera sido acuñada la moneda. De las pagas de los demás soldados solo sabemos que el primero y el segundo cobraban más de 10 estáteros y que el resto cobraban menos. A modo de resumen final sobre el equipamiento, sabemos que los falangitas portaban su sarisa, de unos 4,70 metros de longitud, un escudo de 60 centímetros de diámetro atado al brazo o colgado del hombro, un yelmo y grebas. Adicionalmente, aunque no lo sabemos seguro, porque el código de Anfípolis es posterior a la muerte de Alejandro, es probable que los oficiales llevasen coraza y que los soldados tuvieran algún tipo de protección en la cintura o la parte baja del torso. Hablemos ahora sobre la organización y el tamaño del contingente de Pecetairoi que viajó con Alejandro a Asia. Algunos se sorprenderá de saber que a pesar de que prácticamente el 100% de los historiadores modernos dicen que había 9.000 falangitas, la cifra no proviene de las fuentes sino de una estimación generalmente aceptada. En la batalla de Isos, que tenéis analizada en este canal, había hipaspistas y 2 batallones de Pecetairoi en el flanco derecho, y 4 batallones de Pecetairoi en el izquierdo. Puesto que se asume que la infantería pesada estaba compensada en ambos flancos, deducimos que el número de hipaspistas equivalía al de 2 batallones de falangitas. Diodoro, en su biblioteca histórica, cifra a la infantería de nacionalidad macedonia en 12.000 soldados, por lo que haciendo una cuenta sencilla, sacamos que había 3.000 hipaspistas y 9.000 falangitas. Estos últimos estaban repartidos al inicio de la campaña en 6 batallones o taxei de 1.500 hombres, cada uno comandado por un taxiarca. Por debajo de esta división hablaremos primero de lo que sabemos con cierto nivel de seguridad y dejaremos para el final lo que es pura especulación. Curcio Rufo, en un pasaje muy confuso de su narración, indica que cada batallón o taxei se dividía en 3 locoi de 500 soldados, y Arriano, en el mismo capítulo en que habla sobre los salarios, nos dice que los soldados de una fila componían una década de 16 hombres. Si os preguntáis por qué demonios se llamaba década a un grupo de 16 hombres, la respuesta es la tradición. Igual que en la legión romana la centuria mantuvo su nombre a pesar de estar formada por 80 legionarios, en el ejército macedonio originalmente debieron de ser 10 falangitas que posteriormente se ampliaron a 16. Esto no es muy diferente a lo que se hace en algunos ejércitos modernos en los que los regimientos acorazados retienen sus denominaciones antiguas, y se siguen llamando regimiento de caballería pese a haber reemplazado a los caballos por tanques. Volviendo al tema, asumiendo que la unidad básica era de 16 hombres, un locoi sobre el papel tendría 512 y un taxei por lo tanto contaría con 1536. Así que tenemos taxei, locoi y década. Hasta aquí no solo estamos conformes con los nombres utilizados por Arriano en su Anábasis, sino que remontándonos al fragmento de Anaxímenes mencionado al inicio del vídeo cuando hablaba sobre la creación del cuerpo de Pecetairoi, sus palabras exactas eran: Alejandro organizó al grueso de los hombres y de la infantería en décadas, locoi y otras divisiones, con lo cual estas unidades básicas, con la adición del taxei, debieron de mantenerse desde el principio. Entrando ya en el terreno de la especulación, Curcio Rufo, en ese mismo pasaje extraño en el que nos habla de cuántos hombres había en un locoi, dice que en el 331 a.C. la infantería se reorganizó en quiliarquías de 1000 soldados, y que sus oficiales se eligieron en una especie de concurso de méritos. Aquí os dejo una ilustración de esa competición, tal cual aparece en la traducción francesa de Vasco de Lucena, datada en el siglo XV, pero como es un poco siniestra y bastante fea, la vamos a quitar antes de seguir. Los historiadores modernos tienen serias dificultades interpretando este texto, y creen que Curcio Rufo malentendió a sus fuentes, lo cual tampoco sería una sorpresa porque ya se le conocen otros casos similares. En primer lugar, no se puede dividir un taxei de 1500 hombres en quiliarquías de 1000, por lo que hay serias dudas de que esta reforma afectase a los Pecetairoi. En segundo lugar, casi ningún historiador se cree que Alejandro permitiera la selección de oficiales de tan alto rango sin intervenir personalmente en el proceso, y dejándolo en manos de unos jueces. Además, fueron 8 los nombrados, lo que implicaría 8 quiliarquías con 8000 soldados en total, lo que no encaja ni con el número de hipaspistas ni con el número de Pecetairoi.
La solución más aceptada a este problema es que la reforma afectó exclusivamente a los hipaspistas, que en aquel punto de la campaña quizás eran 4.000, y que la división de la que habla es la de quiliarquías de 1.000 soldados en pentacosiarquías de 500. Esto explicaría que se permitiera el nombramiento de sus líderes por concurso, ya que el rango de pentacosiarca no era tan importante como el de quiliarca, y también explicaría que fuesen 8 los seleccionados. Dicho esto, en muchos libros, artículos y documentales se habla de otras subdivisiones como sintagma, taxei, tetrarquía, diloquía y locoi. Aunque es posible que algunos de estos agrupamientos estuviesen en vigor durante la época de Alejandro Magno, no se encuentran en las fuentes originales, y provienen de los manuales de táctica de Asclepiódoto, Eliano y Arriano. Hay que tener mucho cuidado con los manuales de táctica, porque en el mejor de los casos son un par de siglos posteriores a la época que estamos tratando, y esos historiadores clásicos usaron la amplia información que tenían sobre las falanges de Filipo V para rellenar huecos cuando hablan de las tácticas y organización de las tropas de Alejandro Magno. Esto, para que os hagáis una idea, sería como usar el organigrama actual de IBM y suponer que los puestos de los directivos de 1917, uno de los primeros organigramas que se conservan, se llamaban igual y estaban organizados de la misma manera. El ejemplo de Arriano es perfecto para ilustrar esto, porque mientras que en su Anábasis, basada en una fuente primaria como es Ptolomeo, utiliza taxei para 1500 y década para 16, en su manual de táctica usa taxei para 128 y locoi para 16. Eso diferenciaría claramente que su fuente para la organización de la falange es posterior y usaba una nomenclatura que no existía en el siglo IV a.C. De todas estas subdivisiones, la que reúne más méritos para ser considerada es la de sintagma, ya que si había 16 hombres en una fila, por pura practicidad debía de haber también 16 hombres en cada línea, puesto que eso facilitaría las maniobras. Otra cosa es que se llamara sintagma o tuviera siquiera algún nombre. Aún así, para que os hagáis una idea de lo poco que sabemos con seguridad, la cifra de 16 hombres por fila solo se menciona poco antes de la muerte de Alejandro, cuando su intención era incorporar a los arqueros y jabalineros persas en la falange, 4 macedonios y 12 persas en cada década. Aún así, no hay motivos para no aceptar que el único cambio fuera el reemplazo de 12 macedonios por 12 persas, por lo que supondremos que la falange original tenía esta distribución. A la hora de hablar de los comandantes de los taxei macedonios durante la invasión de Asia, distinguimos dos periodos muy diferenciados en cuanto a la información de la que disponemos. El primero es el de las 3 grandes batallas, Río Gránico, Isos y Gaugamela, en el que tenemos bien detallados los 6 batallones y sus respectivos comandantes. Crátero, Meleagro, Filipo, Amintas, Coeno y Perdicas fueron los taxiarcas iniciales de la campaña, todos presentes en la batalla del Río Gránico. Luego Filipo, por algún motivo que desconocemos, fue reemplazado por Ptolomeo antes de la batalla de Isos, no el Ptolomeo amigo de Alejandro y luego faraón de Egipto, sino otro Ptolomeo hijo de Seleuco. Como Ptolomeo murió en Isos, fue reemplazado por Poliperchón antes de Gaugamela, y como en el 331 Amintas estaba reclutando soldados en Grecia, Simias, su hermano, le sustituyó al mando de su batallón. Después de Gaugamela las aguas se ponen muy turbias, y la cantidad de teorías sobre cuántos batallones había y quién los comandaba es abrumadora. En este vídeo vamos a desechar todas las que sugieren que había más de 7 batallones, puesto que este es el número que encontramos en la última gran batalla de Alejandro, la de Hidaspes, y soy reacio a aceptar que por cada comandante que Arriano menciona en este periodo de 5 años hubiera un batallón nuevo que no conocíamos. Lo más racional es admitir que los comandantes de los batallones existentes fueron cambiando, y que solo se creó uno más hasta alcanzar los mencionados 7. Sobre este tema he leído por lo menos media docena de teorías diferentes, pero la que más convincente me ha resultado es la que encontramos en la tesis de Robert Locke. Esta es la que voy a seguir al pie de la letra, salvo en un pequeño ajuste de mi cosecha que creo que puedo defender con argumentos convincentes. El batallón de Meleagro es fácil de resolver, porque mantuvo el mismo comandante desde el principio de la campaña hasta la muerte de Alejandro. El batallón de Filipo tampoco presenta problemas, porque Poliperchón mantuvo el mando también hasta el 334 cuando fue descartado con los otros veteranos. Coeno murió por enfermedad en el 326. Amintas murió en combate en el 330. Perdicas dejó de comandar su batallón en algún momento entre el 330 y el 327, ya que después empezó a desempeñar funciones de un rango mayor y con más tropas a su cargo. Lo mismo sucede con Crátero a partir del 327. Ahora es donde tenemos que encajar las piezas con los comandantes nuevos que aparecen en la narración. Gorgias y Átalo en el 328, Clito, Alcetas, Leonato, Filotas y Balacro en el 327 y Pitón y Antígenes en el 326.
A Leonato, Balacro y Filotas, que por cierto no es el mismo Filotas que el capitán de la caballería de compañeros, los vamos a descartar como comandantes de Pcetairoi porque solo se les menciona una vez en toda la campaña, en la misma frase, y todo apunta a que Arriano usó la palabra Taxei refiriéndose a un contingente de soldados y no a Pcetairoi en concreto. Balacro, de hecho, era capitán de los aliados griegos en la batalla de Isos. Sigamos con los otros. Átalo era el hermano de Amintas, y se le menciona como taxiarca por primera vez en el 328, así que es bastante lógico pensar que le sustituyera desde el 330 hasta el final. De la misma forma, Alcetas era hermano de Perdicas, y también aparece como comandante en el 327, por lo que debió de sustituirle en algún momento entre el 330 y el 327. Pitón también es fácil, porque entra en escena justo después de la muerte de Coeno en el 326. Clito, no el guardaespaldas de Alejandro, sino otro hombre que se llamaba igual, solo pudo reemplazar a Crátero en el 327, también con una coincidencia de fechas bastante precisa. Gorgias es el que ya no encaja en ninguno de los 6 batallones originales, por lo que se deduce que era él quien lideraba el 7º batallón creado antes de la batalla de Lidaspes, probablemente al llegar los refuerzos macedonios tras la batalla de Gaugamela en el 331. Y ya solo nos queda Antígenes. Como este no se podía colocar ya en ninguna parte, Robert Locke lo metió en el mismo grupo que Leonato y compañía y teorizó que tampoco era comandante de Pcetairoi, sino que seguramente era un quiliarca y estaba con los hipaspistas. La principal dificultad que nos encontramos es la de resolver el enigma de la identidad de Pitón. Arriano menciona 3 claramente diferentes, porque especifica quiénes eran sus padres, y otro que podría ser cualquiera de ellos o un cuarto Pitón. Personalmente, cuando me leí la Anábasis de Alejandro Magno, me pareció evidente que el Pitón que no va acompañado del nombre del padre es el mismo que el que se identifica como hijo de Agenor. En primer lugar, porque los capítulos en los que se le menciona van entrelazados, y en segundo lugar, porque en el libro 6, capítulo 15, Alejandro entrega al Pitón desconocido el mando sobre unos territorios en los márgenes del río Indo, y al poco, en el capítulo 17, Pitón, hijo de Agenor, es mencionado como sátrapa y tiene que intervenir en esos mismos territorios. Sinceramente, no entiendo el debate académico que hay sobre su identidad, y de hecho, me alegró encontrar un artículo de JSTOR, del historiador Valdemar Heckel, en el que también deja claro que le parece evidente que ambos son el mismo. ¿Qué tiene esto que ver con el tema de los comandantes y de Antígenes? Tiene que ver porque si este Pitón fue nombrado sátrapa a finales del 326, su batallón necesitaría otro taxiarca, y parece mucha coincidencia que su nombramiento tenga lugar en el capítulo 15 y que Antígenes aparezca por primera vez como taxiarca en el capítulo 17. Así que en mi opinión, Antígenes sí fue comandante de Pcetairoi y el batallón del que estuvo a cargo era el mismo que habían mandado tanto Coeno como Pitón. En cualquier caso, como os decía al inicio de esta sección, aquí hay mucha información pero también mucha especulación, por lo que tomamos este capítulo como nada más que una teoría con detalles curiosos y posibilidades interesantes. Las teorías modernas sobre cómo se reclutaban los Pcetairoi suelen aceptar que el sistema empleado era el de los distritos regionales. Echemos un vistazo al mapa de Macedonia y veamos a grandes rasgos cómo se dividía el territorio. Conocemos, gracias a Diodoro, la procedencia de 3 de los 6 batallones de Pcetairoi originales. El de Coeno venía de Elimea, el de Perdicas venía de Lincéstide y Oréstide, y el de Poliperchón venía de Tinfea. También sabemos, por Arriano, que cuando Amintas regresó de Macedonia con sus refuerzos, la infantería se repartió entre los batallones conforme a sus orígenes. Y por último, vemos algunas referencias a que los escuadrones de caballería de compañeros tenían nombres relacionados con otros lugares de Macedonia: Apolonia, Anfípolis, Botiea, Antemunte y Leuge. Este último nadie sabe dónde estaba o si fue un error gramatical de Arriano, pero se entiende que también hacía referencia a alguna zona del reino. A partir de aquí, como de costumbre, muchas teorías y muy poco que se sepa con certeza. Yo os voy a contar las que conozco y vosotros elegid la que más os guste. Lo que piensan la mayoría de historiadores es que cada distrito proporcionaba 1500 soldados al ejército, y que había 14 distritos en total. 9000 Pcetairoi estaban con Alejandro en Asia y 12000 con Antípatro en Macedonia. Esta teoría la rebate Jacek Repka en un artículo que escribió sobre el ejército macedonio y las divisiones territoriales, y su argumento me parece de bastante peso. Dividir el reino en 14 distritos supone que sacar a 1500 soldados de 6 de ellos y llevárselos para una campaña de varios años tendría un impacto demográfico demasiado severo. Según Jacek, debía de haber solo 6 distritos, y de ellos solo una parte de los soldados que podían aportar fue la que se llevó Alejandro consigo. El resto se quedaron en Macedonia. Esto también aliviaría tensiones en los territorios donde prácticamente todos los jóvenes en edad de prestar servicio militar se habrían marchado, muchos de ellos para no volver.
Otro punto de debate sobre la división territorial es que los únicos batallones en los que Diodoro especifica la procedencia se encuentran en la zona alta de Macedonia, en un espacio muy concentrado. La pregunta es, ¿por qué menciona el origen de estos tres y no el de los demás? Una explicación podría ser que estos le llamasen especialmente la atención, precisamente porque la Alta Macedonia no llevaba tanto tiempo incorporada al reino y se trataba de la región más separatista. La otra explicación es que solo estos tres batallones estuvieran identificados demográficamente y que los otros tres procedieran de la Baja Macedonia, el corazón del reino, sin ninguna subdivisión territorial. A mí personalmente me encaja más esta segunda opción, ya que creo que si los 6 batallones se hubieran identificado con un distrito, Diodoro los habría mencionado todos y no solo los 3 que conocemos. Esto quizás ayuda también a explicar el significado de la palabra astetairoi, que Arriano usa solo unas pocas veces durante la narración para referirse a algunos batallones de falangitas. Sobre esto nuevamente muchas teorías. Según Griffith, sería una contracción de arist et airoi, es decir, los mejores compañeros. Según Bosworth, es una contracción de asista et airoi, que significa los compañeros más cercanos. Y Haeckel, al que he mencionado antes, afirma que la contracción es de aster et airoi, que quiere decir compañeros de la estrella, haciendo referencia a que estos tenían el honor de lucir la estrella argéada en el escudo. Independientemente de lo que signifique la palabra en sí, lo que está claro es que hay un grupo de escolares que piensan que se refería a los mejores pecetairoi, y otro que cree que se refiere a los batallones procedentes de la Alta Macedonia. Metiéndome en medio del debate para dejar de nuevo mi opinión personal, como mejor creo que encajan las piezas es de la siguiente manera. Había 3 distritos de reclutamiento en la Alta Macedonia, Elimea, Tinfea y el conformado por Lincéstide y Oréstide, y uno general para la Baja Macedonia. A los falangitas de los 3 batallones de la Alta Macedonia se les llamaba astetairoi, cualquiera que sea el significado de la palabra, para diferenciarlos de los otros, porque habían sido los últimos territorios en aportar soldados al ejército. En cualquier caso, si alguno de vosotros conocéis otra explicación o habéis leído alguna teoría sobre el tema, estaré encantado de debatirla en los comentarios, así que animaos que yo me suelo leer todo lo que escribís en los vídeos y en la pestaña de comunidad. Y hablando de la comunidad, como ya no se me ocurre nada más que contaros sobre esta gente, me parece que es un buen momento para pasar a la votación de esta semana. Para eso rescato un asedio que ya propuse hace algún tiempo, el de Pelión, donde Alejandro cometió uno de sus mayores errores y también donde asistimos a uno de los primeros usos documentados de artillería en el campo de batalla. La otra opción es el asedio de Tiro, uno de los más famosos de la historia y que estoy seguro de que va a ser una pesadilla de recrear en el canal, por todas las peculiaridades que tienen tanto la ciudad como los métodos empleados. Pero bueno, como me gustan los retos, os animo a que votéis libremente. Podéis dejar vuestra preferencia en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle like, compartid y asomaos a la ventana para gritarle a vuestros vecinos que están desperdiciando sus vidas por no conocer el canal. Que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.